Sí. Como miembro de número de la Academia Boliviana del Magister Luis Furlan, quien se referirá al tema barcos frenados por las aguas y marinos afectados por la Bolivia. La expedición de Rico a los ríos Patagónicos. La presentación estará a cargo del doctor Arthur Puglisi. Previo a cederle la palabra al doctor Puglisi, quiero darle la bienvenida oficial, digamos, porque hace tiempo que estamos sesionando y esta reunión está participando Furlan. Darle la bienvenida como académico de número y recordar a aquel joven, muy joven, cadete de división naval, que iba a la Academia Nacional de la Historia con su mamá y que se interesaba prematuramente, si se quiere, por los temas que se vinculaban con la historia naval argentina y en general con la historia de la realmente ese entusiasmo se fue acreditando con el tiempo y él fue perfilando docente y académico y ha demostrado su interés por historia, disciplina del mar en diversas oportunidades y ámbitos. Por ejemplo, a través de la revista del mar, que es la revista oficial del Instituto Nacional de la Así que, estimado Magister Furlan, querido Luis, antiguo adultito convertido en un prestigioso historiador, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias por sus palabras, por su evocación. Realmente para mí es muy emotivo y a la vez un tanto extraño en ese gran contraste de la época que usted refirió con el lugar en que estoy ahora, en este lugar tan importante y tan caro a nuestros intereses de investigación y demás, así que realmente estar aquí para mí es muy importante. Le agradezco muchísimo sus palabras, su evocación y todo el apoyo que sinceramente me ha brindado todo este tiempo. Su apoyo y su amistad, cosa que agradezco muchísimo. La palabra a nuestro colega y como autor. Querido intelectual que honra la escuela naval, la institución para que se refiera a nuestro. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos de nuevo. Siempre es motivo de una alegría que después de un tiempo más o menos largo se acerca un exalumno preguntando por cierto auxilio que uno le puede dar, porque ya está encarando una tesis doctoral. Tengo tales temas, ¿a usted qué le parece? ¿Cómo lo puedo encarar? ¿Qué bibliografía sabe que se usa? ¿Cuál es la nueva bibliografía? Es un poco el métier de lo que ya estamos poseyendo demasiadas canas. Y es siempre un motivo de alegría. Bueno, hoy va a pasar algo parecido, porque ya nos incorpora a una licenciatura profesional, sino a una academia. Y tengo que decir unas palabras sobre él. Y voy a seguir el camino que ustedes siguieron, que usted, doctor, siguió. Recordarlo como cadete. Quiero situarlo como cadete, cómo fue que se formó. Quiero que sepan que para llegar a la escuela naval a veces es toda una odisea. Hay que tomar un colectivo en Buenos Aires hasta Constitución. Después hay que tomar un tren. En el mejor de los casos el tren corría con coche comedor. Y ahí parábamos todos los profesores de la escuela, siendo amigos de los mozos. Pero cuando llegábamos a La Plata, corriendo, teníamos que bajarnos del tren para tomar un coche motor, que salía de Temperley y después de meterse en algunos laberintos que hoy son tierra de nadie, llegaba hasta Río Santiago, última estación del puerto de La Plata. Y allí
2 veces al año, en el mes de diciembre, se veían padres que estaban esperando, padres ansiosos, 2 días de padres. Los hijos estaban rindiendo examen de ingreso al Liceo Naval. Pasó el tiempo, quizás unos meses, y los vimos venir, los que ya estábamos dentro de la Escuela Naval, de blanco. En poco tiempo había algunos que se transformaban de gris, por razones de cierta ligereza al caminar. No más que eso. Y después en el invierno venían vestidos de azul. Iban a la pileta o venían toda una promoción de visita al museo escolar. Y es ahí donde más lo recuerdo visitando al museo escolar. Fue adquiriendo cierto despertar por las cuestiones históricas. Y más allá de ello, después pasó a cimentar profesionalmente una carrera ligada a la historia. En el museo, quiero acotar, porque es digno de mencionarse, habitaba un viejo profesor oficial de Marina que sirvió a la Armada durante 70 años, el capitán Romano Yalur. Era especialista en el torpedo Whitehead, a quien describía perfectamente, y tenía varios de ellos en el museo. Además, Romano Yalur le gustó siempre las tradiciones navales, intentó perpetuarlas. Es así como descubrió que en la Plaza de Armas faltaba algo. Como una escuela que se dedica tanto a la navegación y a la astronomía, no tiene un reloj solar, un reloj de sol. Y entonces con el profesor Edgardo Lima construyó uno para la escuela. Está en estos momentos, sigue estando en los jardines, ahí donde le pueda dar la mayor cantidad de sol posible para darnos en la hora haciendo sombra. Romano Yalur, con una lata de aceite cocinero, construyó un violín de lata. Y con 4 amigos fundó un grupo orquestal de tango que se llama el Grupo de Tango Antiguo, donde solo tocan tangos de la primera época del tango, cuando todavía este tenía que convertirse en algo más profundo. Lo cierto es que Romano insistió tanto que logró hacer el Museo Naval. Y allí empezó a formarse en la historia de la mano de Romano Yalur, de la mano de Jorge Galarza y el vasco José María Ferrero, que era profesor de literatura. Los conocí a los 3. Como tuve coronavirus, los nombres no llegan tan fácilmente, pero las imágenes de ellos sí. Y también perdura la imagen del cadetito Furlan, que ya empezaba a hacer sus armas en el museo. Pasó el tiempo, siguió cursos en la Universidad de El Salvador y en la Universidad del Ejército, que ahora es Universidad de la Defensa, unificada, junto con la de la Armada y la de la Aviación, que era la primera, fue la primera, la de la aviación, porque enseñaba ingeniería aeronáutica. Lo interesante es que Furlan pudo aportar mucho a esta academia, porque ha ido a visitar en persona los lugares de los combates. No se trata de agregar los aspectos económicos que acompañan una guerra o los aspectos económicos que acompañan una batalla. No es hacer marxismo tampoco dedicarse tanto a los temas económicos,
Pero sí es importante saberla situar geográficamente. Por eso ha visitado Martín García y la isla del Cerrito, una en el estuario de Plata, otra en el norte. Por eso ha visto los juncales, por eso ha visto los riachos de la Mesopotamia, por eso ha conocido los lugares de desembarco posible y no efectuados, o posibles y efectuados de nuestro litoral. Ha escrito para las revistas militares de todos los países vecinos y ha sido bien recibido. Y ahora, entre nosotros, tiene también una prolífica participación dirigiendo la revista del mar. Ojalá pueda participar él en la creación de algo que creo necesario y que de hace tiempo vengo postulando, que es la creación del magisterio en historia naval, cosa que nos falta y que vendría a llenar todo un hueco desde hace mucho tiempo. Va a aportar sangre joven, mejor dicho, pensamiento joven. Y entonces no debo más que darle una bienvenida, que ya lo ha hecho el doctor De Marco, alentarlo a seguir escribiendo y a seguir formando parte del Instituto Browniano y de su Academia Browniana también. Bienvenido, que tenga suerte, va a tener que pelear mucho. Siempre hay corrientes de renovación y corrientes de conservación. La corriente de conservación intenta ponerse a lo que la corriente de renovación intenta, y que por lo general está en manos de los jóvenes. Pertenezco a la generación intermedia. Me llevo unos 10 años con el doctor De Marco y le llevo a Furlan unos 15 años. Entonces, creo poder aconsejarle que siga adelante pese a todos los vientos, que pierda el ancla para remontarse lejos. Suerte, Furlan. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora vamos a escucharlo hablar sobre un personaje más que curioso. Más que curioso, que es Guerrico. Guerrico fue 3 veces director de la Escuela Naval, creo que batió todos los récords. Se negó a ser almirante, otra curiosidad. Y fue finalmente premiado con un viaje en la fragata Sarmiento, en el cual aconsejó a los cadetes, gozando de la plenitud de ser ya un retirado naval que puede hablar con tranquilidad frente a los bisoños. Nada más. Y la palabra del consejo. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes de comenzar mi exposición, nuevamente agradecer al doctor De Marco, al doctor Puglisi por sus palabras. La verdad me ponen muy feliz, muy contento, los recuerdos que han hecho sobre mi persona, mi, entre comillas, trayectoria, que no sé si es tan importante como se ha mencionado, pero que la verdad lo he hecho con mucho gusto, y siempre he encontrado tanto en usted, doctor, como el profesor Puglisi, y en muchos otros aquí presentes, siempre he encontrado respaldo, amistad y estímulo para continuar con mis actividades, cosas que agradezco profundamente. Pensar, doctor, que usted me conoce de uniforme de cadete divisional, ha pasado tiempo. No tanto, pero me conoce. Me ha visto de uniforme de cadete divisional de 4º año, me parece. Perdón total. Creo que estoy tratando de... Esto es lo que se está proyectando. Aquella, lamentablemente, tengo cruzadas las pantallas. Bueno, ahora sí,
Voy a iniciar formalmente mi conferencia de incorporación, que el título, como se comentaba al principio, es un título un poco largo. Reconozco que se me fue un poco la mano con el título. Como decía mi madre aquí presente, tal vez el título es tan largo que cuando llegue a terminar el título ya todos me van a aplaudir porque van a creer que terminó mi conferencia. Pero este es el comienzo, va a tardar un poquito más. El título... Vamos a empezar. ¿Va bien? Sí. Sí, yo. Pero yo tengo que traer la planta. Sí. Bueno, el tema que va a ser motivo de mi charla en esta oportunidad va a ser barcos frenados por las aguas y marinos acechados por aborígenes, la dura y heroica expedición de Guerrico a los ríos patagónicos. Bueno, para introducirnos en el tema voy en principio a hacer un breve contexto, para presentar el contexto y el escenario de este tema, señalando que el tema que me ocupa está situado, ubicado en el contexto del proceso de organización del Estado Nacional Argentino. Nos tenemos que ubicar en 1872, 1873, que es la época en la que se ubica cronológicamente el tema de mi charla, y en paralelo con la organización del Estado Nacional Argentino, debemos señalar especialmente que en ese momento existía paralelamente una iniciativa por parte de los gobiernos nacionales de esa época de impulsar el proceso de avance de las fronteras del sur y de la lucha contra los pueblos aborígenes, en el contexto de la denominada conquista del desierto, que por supuesto es un proceso que tiene larga data, y solamente aquí voy a referirme puntualmente a lo que sucedió entre 1872 y 1873, durante la presidencia de don Domingo Faustino Sarmiento. Ahora vamos a mostrar brevemente cuál era la situación de la frontera interna sur con el aborigen en las regiones de Pampa y Patagonia hacia el año 1872, es decir, cuando se inicia la expedición que va a conducir Martín Guerrico a los ríos de la Patagonia. Obviamente tenemos que, como se puede apreciar aquí, era una Argentina bien diferente a como es ahora. La frontera de nuestro país hacia el sur se desplegaba por el sur de las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, parte de la provincia de Buenos Aires, es decir que la frontera prácticamente llegaba casi hasta Carmen de Patagones, bordeando un poco el centro-este de la provincia de Buenos Aires, y todo lo que se encontraba hacia el sur era literalmente tierra de nadie, tierra en posesión, digamos, bajo dominio de los diferentes pueblos aborígenes. Otro tanto sucedía en el norte del país, en la región del Gran Chaco, pero es un escenario que no corresponde en esta oportunidad mencionar. Justamente, durante la presidencia de don Domingo Faustino Sarmiento, se va a impulsar especialmente, o trasladar, proyectar, la lucha contra el aborigen y la frontera sur, concretamente hasta el Río Negro. Un río donde anteriormente, en la época de Rosas, también se habían efectuado algunos avances, pero que con el tiempo esos avances se habían perdido. Ya con Sarmiento como presidente, vuelve nuevamente a promoverse el traslado de la lucha contra el aborigen y la frontera sur, justamente a ese curso fluvial tan importante de nuestra región pampeano-patagónica, que es el Río Negro. En la época que nos ocupa, en paralelo con esta iniciativa del gobierno nacional, debemos tener en cuenta que había otros aspectos, otros factores que indudablemente condicionaban esta iniciativa de Sarmiento, como lo fue la finalización de la Guerra del Paraguay, los conflictos internos en el litoral y las tensiones regionales que se comenzaban a dar en el ámbito sudamericano, concretamente con el entonces Imperio del Brasil. O sea que era una iniciativa, la de avanzar la frontera sur, en un contexto donde había igualmente otras tantas problemáticas a nivel interno y a nivel regional. Bueno, en este proceso de avanzar la lucha contra el aborigen y la frontera sur de Pampa y Patagonia, encontró un gran obstáculo, un obstáculo realmente muy importante, que fue la figura de Calfucurá, un cacique, un líder aborigen, de origen mapuche, nacido del otro lado de la cordillera, en Chile,
que desde 1834-1835 ya se hallaba instalado en lo que es actualmente nuestro país, en la entonces Confederación Argentina, y producto de su influencia, de su prestigio, de su arraigo entre las diferentes poblaciones aborígenes, creó la denominada Confederación de Salinas Grandes, que incorporó a diferentes pueblos aborígenes que respondían a su liderazgo. O sea, esta Confederación Aborigen de Salinas Grandes, liderada por el cacique Calfucurá, se convirtió en el gran obstáculo para los proyectos del gobierno nacional de extender la lucha contra el aborigen y nuestras fronteras del sur hasta el Río Negro. Tal era la importancia de Calfucurá entre los pueblos aborígenes de Pampa y Patagonia, que él justamente manejó a la perfección, y para su provecho lógicamente, el denominado negocio pacífico, que consistía en una serie de acuerdos, tratados, que Calfucurá y los caciques que lo secundaban hacían con el gobierno nacional en cuanto a obtener apoyo, racionamiento, recursos, etcétera, para mantener, digamos, una suerte de paz y convivencia entre los aborígenes y las autoridades nacionales y provinciales, como una suerte de paz a través de acuerdos, donde los aborígenes recibían diferentes beneficios, racionamientos, etcétera, con la condición de no ejecutar, no concretar invasiones, ataques sobre las fronteras, las poblaciones y los fortines de la región pampeano-patagónica. También fue muy hábil Calfucurá para aprovechar las desinteligencias internas de nuestro país, los conflictos externos, justamente para perpetrar sus incursiones sobre las poblaciones, estancias y haciendas, especialmente de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de, entre otras cosas, apoderarse de ganado y llevarlo para venderlo en otros territorios, especialmente del otro lado de la cordillera de los Andes. O sea que tiene una gran habilidad para condicionar a los gobiernos y manejar el ritmo político y de los acuerdos para satisfacer sus objetivos. Justamente la invasión de estancias y poblaciones era el principal objetivo de este cacique y el apresamiento o la captura de ganado para después venderlo en otros territorios. También conocía perfectamente el territorio sobre el que operaba, la región de Pampa, Patagonia, y conocía perfectamente las denominadas rastrilladas, es decir, los caminos, las rutas que utilizaba Calfucurá y las tribus aborígenes que le respondían para sus desplazamientos, para sus incursiones en la provincia de Buenos Aires y para arrear el ganado que era saqueado de las estancias de la provincia de Buenos Aires y llevarla por esos caminos tan particulares hacia el otro lado de la cordillera, donde era vendido y obtenido y intercambiado por diferentes objetos, dinero y demás. Por eso la principal rastrillada de las múltiples que había era la conocida como rastrillada de los chileros, que era la más importante, que comunicaba territorio de Chile con el centro oeste de la provincia de Buenos Aires y a través de diferentes ramales y demás. Justamente aquí tenemos lo que era el corazón de la Confederación de Salinas Grandes, el triángulo estratégico en el cual Calfucurá cimentaba su poder. Las Salinas Grandes propiamente dichas, donde tiene su cuartel general, su residencia, Carué, donde se encontraban pastos y una región muy fértil para alimentar el ganado que los aborígenes obtenían y arreaban consigo, y otro punto, el que figura en el sur, que era Choel Choel, la isla de Choel Choel sobre el Río Negro, que va a ser el particular escenario al que me voy a referir ahora. La isla de Choel Choel era muy importante, allí a orilla del Río Negro, porque era el baluarte sur de la Confederación de Salinas Grandes, y era la zona donde confluían diferentes rutas y caminos, las rastrilladas y demás, que comunicaban Chile con el resto de los territorios de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires. O sea que era un nudo de comunicaciones estratégico fundamental para el desplazamiento de las invasiones, el arreo de ganado y las incursiones de los aborígenes sobre esa región. Gracias. Bueno, acá tenemos un escenario más detallado de dónde nos vamos a situar. Ahí tenemos el Río Negro, que va a ser el escenario del tema que me ocupa, y concretamente tenemos identificada ahí la isla de Choel Choel, que va a ser un punto muy importante en el tema que voy a referir, y, como comentaba anteriormente, el baluarte, el vértice sur de la Confederación de Salinas Grandes de Calfucurá, y nudo de comunicaciones de este cacique tan importante en ese momento. Bueno, los protagonistas. Aquí tenemos
al oficial de nuestra Marina de Guerra, al quien Sarmiento le va a confiar justamente la misión de contribuir con el avance de las fronteras hacia el sur y concretamente extenderla hacia el Río Negro. Nos estamos refiriendo al entonces Teniente Coronel de Marina Martín Guerrico, a quien el Ministerio de Guerra y Marina de ese momento le confió la misión de explorar los ríos Negro, Neuquén y Limay y sus afluentes hasta la mayor altura posible, ¿sí? Debía practicar la exploración de estas vías fluviales y realizar diferentes estudios, planos de la región de los ríos explorados, y también identificar pasos que permitieran las comunicaciones en torno a esa región. Estas referencias son concretamente tomadas de las instrucciones que recibió el Teniente Coronel de Marina Martín Guerrico de parte del Ministro de Guerra y Marina para su misión. Por favor. Otros objetivos que tenía que cumplir Martín Guerrico en la comisión que se le confió consistía justamente en verificar la navegación, las características de los ríos patagónicos mencionados, establecer un sistema de comunicaciones fluviales para abastecimiento, transporte de las diferentes poblaciones y fortines que se fueran estableciendo en la región patagónica. Y también apoyar desde el frente fluvial el avance del Ejército Nacional. Ahora bien, ¿quién era Martín Guerrico, a quien el Gobierno Nacional y el Ministerio de Guerra y Marina le confiaron esta delicadísima misión, delicadísima y complicada misión de extender nuestras fronteras del sur hasta el Río Negro? El Teniente Coronel de Marina Martín Guerrico era un prestigioso oficial de nuestra Marina de Guerra, que entre sus antecedentes figura el haber integrado la escuadra del Estado de Buenos Aires durante nuestras guerras civiles con la Confederación Argentina, sirvió a la Marina del Estado de Buenos Aires, posteriormente participó en la guerra de la Triple Alianza, y posteriormente también participó en la lucha contra las montoneras del litoral entre 1870 y 1871. O sea que era un marino que tiene una vasta experiencia en diferentes confrontaciones, tanto externas como internas. Bueno, y aquí tenemos, digamos, a los dos grandes contrincantes que, si bien no se enfrentaron directamente, sí lo hicieron de alguna manera, de manera indirecta. Martín Guerrico, comandando la expedición que se le había confiado desde el Río Negro, y Calfuncurá atendiendo la situación desde las lejanas tolderías y cuartel general allá en las Salinas Grandes. Es decir, dos figuras que a la distancia se iban a enfrentar, ni más ni menos que por el control del Río Negro y de los territorios aledaños tan importantes para nuestra territorialidad, ¿sí? Bueno, los medios que se le van a confiar a Martín Guerrico para esta complicada expedición por los ríos patagónicos. Aquí tenemos la nave que se le confió a Martín Guerrico para la exploración de los ríos patagónicos, que fue el vapor justamente Río Negro, ex Itapirú, que era un vapor pequeño, más o menos de 25 metros de eslora, que había sido armado en el Riachuelo, en la boca del Riachuelo, acá en la ciudad de Buenos Aires. Había sido utilizado anteriormente para fines comerciales, privados, para transporte, eran de uso particular, pero después fue arrendado por el Gobierno Nacional para participar en diferentes tareas logísticas y de transportes en la Guerra del Paraguay. En esa oportunidad fue que adquirió el nombre de Itapirú. Y ahora, para la expedición que el Gobierno Nacional le había confiado a Martín Guerrico para el Río Negro, fue el buque que se le asignó para cumplir con su misión exploratoria en los ríos patagónicos. Bueno, en coincidencia con el inicio de la misión de Martín Guerrico en los ríos patagónicos, se formó a principios de 1872, en coincidencia con la llegada de Martín Guerrico hacia el sur, se formó la denominada Escuadrilla del Río Negro, justamente a principios de 1872, cuyo primer jefe fue el Teniente Coronel de Marina Martín Guerrico, el protagonista que nos ocupa en esta oportunidad. La base de la Escuadrilla del Río Negro fue la localidad de Carmen de Patagones, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, donde termina la provincia de Buenos Aires, situada a orillas del Río Negro. Esa organización la integraron vapores y personal de nuestra Marina de Guerra, y esta escuadrilla tenía diferentes misiones, diferentes tareas, objetivos, tareas logísticas, establecer comunicaciones, promover y ejecutar la exploración de los ríos patagónicos,
y también apoyar desde el Frente Fluvial el avance del Ejército Nacional. Fue una organización que es bueno rescatar en este momento, un tanto olvidada, ¿no? Porque representa también los esfuerzos de nuestra Marina de Guerra desde el Río Negro por promover el avance en nuestras fronteras y también la colonización y el desarrollo de nuestra región patagónica. Esta escuadrilla del Río Negro fue disuelta recién en 1911 con los avances y el desarrollo del ferrocarril, ya cuando el transporte fluvial por el Río Negro había quedado un tanto obsoleto, por lo menos para ese momento. Y va a ser Martín Garrico quien se va a poner al mando de esta escuadrilla para iniciar la misión que le habían confiado. Bueno, la expedición propiamente dicha. Bueno, los ríos a los cuales tendría que enfrentar Martín Garrico en su expedición, en principio el Río Negro, luego los ríos Neuquén, Limay y demás, presentaban grandes dificultades para la navegación. Obviamente no eran ríos desconocidos, porque ya en el periodo hispánico el Río Negro había sido explorado por Basilio Villarino, en la época de Rosas por Bartolomé Descalcio, o sea que eran ríos que de alguna forma ya habían sido navegados en otros periodos, pero igualmente eran ríos muy poco conocidos, con grandes dificultades para la navegación como los que presentamos en esta placa. El escaso conocimiento de la hidrografía y la topografía misma de esos ríos, la fuerte correntada, que va a ser todo un tema, la fuerte correntada que impedía la navegación por sus aguas, las permanentes y súbitas bajantes y crecidas de sus aguas, todo tipo de troncos, obstáculos que arrastraban las fuertes correntadas y que impedían la navegación normalmente, costas rodeadas por bosques, por vegetación cuasi selvática que dificultaba los apoyos en tierra y demás. A eso se le debe agregar la constante presencia de los aborígenes de la Confederación de Salinas Grandes, que para resguardar el frente sur en torno a la isla Choel supervisaban y cualquier merodeo de algún visitante poco grato por esa región, o sea que era una zona especialmente también atendida por las tribus de Cafulcurá, y además otra de las dificultades que se le van a presentar a Martín Garrico en esta oportunidad va a ser diferentes problemas, tanto operativos como logísticos, en el desarrollo de su misión. Bueno, la expedición de Garrico va a desarrollarse de fines de febrero de 1872 a principios de enero de 1873, y tuvo diferentes etapas que vamos a ir mencionando brevemente. No se hizo de manera continua porque hubo diferentes alternativas que fueron entorpeciendo el desarrollo homogéneo de la expedición. Aquí podemos ver que hubo diferentes alternativas, parates, retrocesos, vuelta a empezar, etcétera, que exigió una serie de etapas que vamos a mencionar brevemente. Pero lo que nos demuestra es que prácticamente un año le exigió a Martín Garrico intentar penetrar en el Río Negro para el cumplimiento de su difícil misión de adelantar las fronteras nacionales de nuestro sur. Bueno, acá tenemos nuevamente el escenario, el Río Negro, Carmen de Patagones en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires como núcleo de operaciones, y el curso del Río Negro. La isla Choel con el que representaba el baluarte sur de la Confederación de Salinas Grandes. El gran desafío a enfrentar. Sí. Bueno, esta primera etapa se va a desarrollar entre febrero y marzo de 1872. Ya cuando Garrico llega a Carmen de Patagones en 1872, podemos decir que había empezado con el pie izquierdo, porque las autoridades le habían prometido que en un mes iba a tener el vapor Río Negro listo y alistado en Carmen de Patagones para iniciar su expedición. El vapor tardó 4 meses en llegar a Carmen de Patagones, o sea que estuvo prácticamente esperando la llegada del vapor con el cual tenía que realizar su misión. Pero aún así, Martín Garrico no se quedó de brazos cruzados y dentro de las limitaciones del caso realizó algunos incipientes reconocimientos en la boca del Río Negro, en la desembocadura del Río Negro, con una lancha a vapor, la lancha a vapor Neuquén, que él mismo reconoció que era prácticamente incapaz de navegar por el Río Negro por la fuerte correntada. Como él dice, era incapaz de enfrentar y romper la fuerte correntada del Río Negro. O sea que las corrientes del río ya empezaban a hacerse sentir y a dificultar la misión. Ante la imposibilidad de continuar remontando hacia el norte del Río Negro, Martín Garrico decide volver a Carmen de Patagones para esperar al vapor Río Negro y planificar nuevos reconocimientos. Cabe aclarar que en estos momentos se produce en el interior de la provincia de Buenos Aires el combate de San Carlos,
una de las grandes victorias de las fuerzas nacionales contra Cafulcura, el 8 de marzo de 1872, que fue importante porque la derrota de Cafulcura en el combate de San Carlos, lejos del escenario en el que estamos refiriendo, fue el principio del fin de la declinación del poder de Cafulcura. O sea, mientras Martín Guerrico realizaba estos incipientes reconocimientos, las armas del Ejército Nacional le provocan a Cafulcura la gran derrota en el combate de San Carlos. O sea que son acontecimientos paralelos. Bueno, abril y mayo de 1872, un nuevo intento de Martín Guerrico de remontar el Río Negro. Como él decía, su gran preocupación era evitar gastos superfluos al Estado. Esa referencia que figura ahí la tomé de su informe. La gran preocupación de él era cumplir su misión y evitar gastos superfluos al Estado. Como yo estoy acá sin hacer nada, tengo que cumplir con la misión que me han encomendado. Por eso emprende una segunda exploración por el Río Negro. Por tierra, por las costas del Río Negro, acompañado de 3 marineros y 3 soldados del Ejército Nacional. Tras un plano del tramo recorrido que no fue mucho, y regresó por tierra a Carmen de Patagones a fines del mes de mayo. Pero es interesante rescatar el celo y el sentido del deber de Martín Guerrico, que él no quería quedarse de brazos cruzados esperando en Carmen de Patagones, justamente para evitarle gastos superfluos al Estado Nacional que le había confiado tan delicada misión. En junio de 1872, luego de varios meses de espera, el vapor Río Negro llegó a Carmen de Patagones y Guerrico, al mando de ese vapor, zarpó de Carmen de Patagones para explorar el Río Negro. Tuvo que luchar contra diferentes obstáculos, lo que mencioné al principio y también testimoniado por sus palabras, las permanentes bajantes, la correntada, los troncos, los raigones que se depositaban en el curso del río y que obstruían los pasos y la navegación. Ya ahí Guerrico destaca que el vapor que está utilizando no era el más apropiado para esa misión, pero que tenía que utilizar lo que tenía. Y justamente para no comprometer estérilmente el éxito de la expedición, según sus palabras, como había mucha bajante en el Río Negro y las crecidas iban a tardar 2 meses recién en repuntar, optó por regresar por tierra a Carmen de Patagones, dejar el vapor Río Negro, creo que fue en Guardia Mitre, y esperar mejores condiciones para retomar la expedición. Un nuevo intento lo realizó entre el 20 de junio y el 16 de agosto de 1872. En esta oportunidad lo acompañó una pequeña comitiva, por así decirlo, un aspirante oficial naval, 2 marineros y 8 aborígenes como vaqueanos. ¿Sí? Pero esta vez, en esta oportunidad, no lo hicieron con el vapor Río Negro, sino que hicieron una nueva expedición por tierra, bordeando las costas del Río Negro. Y el detalle es que lo que llevaron a hombro, arrastrándolo, fue un bote muy precario, montado sobre ruedas, que el objetivo era llevarlo por tierra, arrastrándolo, hasta el punto máximo que pudieran alcanzar por vía terrestre, botarlo en el Río Negro, bajar con ese bote hacia el sur, verificar las condiciones de navegación y una vez efectuados esos reconocimientos, empezar desde Carmen de Patagones a remontarlo desde el sur hacia el norte con el vapor Río Negro. O sea que un esfuerzo realmente tremendo. 12 personas llevando un bote montado sobre ruedas en medio de un territorio prácticamente desconocido, rodeado de aborígenes, rodeado de una vegetación exuberante que impedía los desplazamientos, con el objetivo de llegar hasta donde pudieran, botarlo, bajar, ir hasta el sur y después remontarlo con el vapor Río Negro. O sea que realmente era un desafío tremendo de todo punto de vista. Y debieron luchar en ese intento contra la hostil geografía de la región. El suelo pedregoso, los frondosos bosques que impedían los avances y demás. Incluso el bote se le rompió una rueda y como no tenían elementos para arreglarlo, lo debieron ocultar y continuar por tierra. ¿Sí? En uno de sus tramos, dicho por el mismo Guerrico en su informe que elevó al Ministerio de Guerra y Marina, los expedicionarios tardaron en un tramo 3 días para abrir un camino en medio del bosque y apenas avanzaron 5 kilómetros. O sea, esto nos demuestra los esfuerzos por vencer a la geografía que tenían estos verdaderos expedicionarios. Como comentaba, el bote se rompió y al no poder repararlo porque no tenían las herramientas necesarias, lo ocultaron y continuaron el trayecto por el norte a pie. Finalmente, el 4 de agosto de 1872, Guerrico y sus expedicionarios llegaron a la isla Choel Choel, ni más ni menos que el baluarte sur de Cafulcura. O sea, llegaron a un punto realmente crítico, la isla Choel Choel. Allí, pese a no contar con herramientas ni mayores recursos, ¿cómo hicieron? No sé, evidentemente ingenio,
tesón, sacrificio, sentido del deber, porque era efectivamente así, construyeron con los elementos que tenían a mano 2 balsas para navegar el Río Negro. Una la perdieron y la otra la pudieron utilizar. Con esas balsas prácticamente artesanales, Guerrico reconoció el río, sus canales circundantes, la isla misma, de Choel, y eso le permitió a Guerrico continuar profundizando en el trazado de los croquis y mapas que podía ser de una región tan inhóspita, ¿no? Hechas con elementos absolutamente artesanales. La próxima, por favor. ¿Sí? Ante el peligro de ser rodeados y atacados por los aborígenes de la Confederación de Salinas Grandes, Guerrico finalmente decidió emprender el regreso a Carmen de Patagones, lo que se dio el 9 de agosto de 1872. Justamente, uno de sus vaquianos aborígenes le sugirió emprender la retirada a Carmen de Patagones porque justamente, como se señala este testimonio, los indios nos hostilizarían una vez que nos viesen en tan pequeño número. Claro, 12 personas apenas, rodeadas por multitud de tribus de la Confederación de Salinas Grandes, era realmente un peligro muy alarmante. Y más todavía, si lo que estaba en juego para Cafulcurá y los suyos era la integridad y la defensa misma de la isla Choel, que era su encrucijada en materia de comunicaciones. O sea que era realmente un punto muy importante para la defensa de la Confederación de Salinas Grandes. Sí. Finalmente, el último tramo de esta dificultosa expedición, el último tramo se va a dar del 30 de agosto de 1872 al 4 de enero de 1873. Este último intento lo va a hacer nuevamente Guerrico al mando del vapor Río Negro, que va a zarpar justamente su base de operaciones, Carmen de Patagones. Remontó el Río Negro, llegó hasta Fortín General Conesa, que ahora vamos a ver dónde se ubicaba, y allí estuvo desde el 8 de septiembre al 1 de noviembre de 1872 en una dulce espera. ¿Por qué? Porque no tenía carbón. Es decir, nuevamente las dificultades logísticas le impidieron al vapor Río Negro continuar con la navegación, no tenían carbón y debieron quedarse esperando todo este tiempo en Fortín Conesa. Lo cual obviamente no condicionó para nada a Guerrico y los suyos, porque como tenía justamente un férreo sentido del deber, se dedicó aún dentro de esas limitaciones a explorar el río Negro y continuar profundizando los trabajos cartográficos. En ese contexto, los expedicionarios fueron rodeados y atacados por los aborígenes que respondían a Cafulcurá, y en esos enfrentamientos murió el aspirante oficial naval Antonio Rodríguez. Y aquí voy a hacer una pequeña digresión. Doctor, usted que esto ha investigado mucho. Un aspirante oficial naval que ni siquiera era guardia marina, en 1872. ¿Qué edad podría tener, más o menos? No, muy joven. Menos de 18 años. Sí, menos de 18 años. Sí. O sea, entraban incluso de 12, 13 años. O sea, estamos hablando de un adolescente, de un niño, para los criterios de hoy, Sí. que se encontraba en este desafío y murió en el cumplimiento del deber en el combate con el aborigen. Quiero aclarar, para que vean cómo era la situación del manejo de los jóvenes delincuentes entonces, que ante cualquier falla los mandaban a la armada y tenían un barco de destino anclado en la boca, a donde iban los jóvenes transgresores de cualquier cosa, robaban una fruta, eran aprendidos y los mandaban. Y como curiosidad, quiero decir que un profesor de la Escuela Naval, de historia de la Escuela Naval, el juez Agüero, fue nada menos que el juez de menores de la capital federal. Agüero lo conozco porque me brindó su amistad y recuerdo de él físicamente que tenía los bigotes y las manos de amarillo de color amarillo de tanto fumar. Pero Agüero fue un gran juez que se aparecía a las 12 de la noche en los asilos para ver qué estaban haciendo los internados, si tenían los celadores previstos, si estaba limpio esto, cómo había sido el rancho, etcétera, etcétera. Así que hubo hasta 2 barcos anclados en la boca, situados en la boca, en el cual eran destinos de menores.
No. Muy bien, gracias, Bob. Y otra digresión aparte que no sé si en las personas que me estarán escuchando del otro lado vía Zoom, que habrá algunos compañeros míos del liceo que aceptaron acompañarme a la distancia, simplemente una digresión que me quiero, con su permiso, señor presidente, dar el gusto de decir. Este niño, por así decirlo, Antonio Rodríguez, ni siquiera guardamarina ni solamente aspirante a oficial naval, fue la figura que cuando por primera vez fui ayudante de guardia en el Liceo Naval estando en 5º año, fue el primer muerto en acto de servicio que me tocó decir en retrete, y lo elegí en esa oportunidad, para mostrar también otra figura desconocida de nuestra historia que murió en el cumplimiento de la ley. O sea, en mi primer muerto en acto de servicio en retreta, la primera vez que me desempeñé como ayudante de guardia estando en 5º año del liceo, año 93, fue recordar a Antonio Rodríguez, que murió en combate con el aborigen mientras nuestros gobiernos avanzaban las fronteras hacia el sur. Bueno, aquí tenemos el escenario. Ahí en Fortín Conesa estuvieron prácticamente 2 largos meses detenidos en espera de combustible, allí. Y desde allí realizaron diferentes reconocimientos hasta tanto el carbón llegara de Carmen de Patagones, que llegó después de mucho tiempo, tardó bastante, hecho por tierra, para demorar más la llegada de los auxilios. Bueno, la siguiente, por favor. Este es un ejemplo de las alternativas que tuvieron que padecer los expedicionarios de Martín Guerrico en medio del Río Negro, los enfrentamientos desde endebles embarcaciones mientras hacían los reconocimientos contra las fuerzas aborígenes que los hostigaban desde las costas y de los bosques ribereños. Una constante. Los aborígenes de Calfuncurá hostilizando de las costas a los hombres de nuestra Marina de Guerra mientras penetraban en el Río Negro. Recibido el carbón a principios de noviembre, continuaron la navegación. Fue una navegación y un avance hacia el norte muy dificultoso, porque los expedicionarios al mando de Guerrico avanzaron tanto por tierra, a la sirga, que era un recurso de ir arrastrando desde tierra con un grueso cabo a las embarcaciones que navegaban, o sea, ir arrastrándolas desde tierra a las embarcaciones, a botes, ¿no? que para luchar contra la corriente los arrastraban desde tierra con gruesos cabos, y también avanzando cuando las condiciones hidrográficas lo permitían, con el vapor Río Negro. Finalmente llegaron a la isla Choel, el punto que al que habían llegado a principios de agosto de ese año, y con algunos esfuerzos terrestres muy difíciles, abrir caminos y picadas en medio de los bosques ribereños, llegaron apenas a 25 kilómetros más allá de la isla Choel. O sea, no pudieron avanzar más que 25 kilómetros hacia el oeste de la isla Choel. En ese recorrido, Guerrico trazó un completo plano de la isla, del entorno ribereño y de las costas. Y finalmente los impenetrables bosques, la floresta circundante, le impidieron continuar, y por lo tanto ya los apoyos desde las costas eran muy complicados, las crecidas, las bajantes también dificultaban el avance de la navegación, por lo cual Guerrico decidió regresar finalmente a Carmen de Patagones el 24 de diciembre de 1872. Y finalmente, el 4 de enero, recién del año siguiente, de 1873, luego de una dificultosa navegación, el vapor Río Negro llegó finalmente a Carmen de Patagones. La navegación río abajo fue muy complicada porque ya también se les había acabado el carbón, y como no tenían combustible apto para quemar las calderas del vapor, debieron utilizar leña que no otorgaba la fuerza suficiente al buque, o sea que el vaporcito Río Negro prácticamente fue arrastrado a la deriva por la corriente, y aún así pudieron en algún tramo fondear, verificar, corregir algún reconocimiento previo y llegar finalmente sanos y salvos a Carmen de Patagones, donde se concretó el fin de la expedición. Acá tenemos el escenario nuevamente. Y Martín Guerrico, como balance, reconoció que el vapor Río Negro no era apto para navegar el río del mismo nombre, como él dice, por su escaso poder de máquinas, por su endeble construcción. Pero lo que me resultó muy importante, lo que está resaltado allí en amarillo en esta placa, que es tomado de su propio informe, lo que demuestra el sentido del deber y una autocrítica poco común en un jefe de la categoría de Martín Guerrico, cuando dijo que, me permito leerlo porque realmente transmite mucho de la figura y la personalidad de Martín Guerrico, cuando dijo, al finalizar la expedición, que si los resultados no han sido altamente satisfactorios,
serán sin duda a consecuencia de mi falta de aptitudes, pero no del empeño y de la buena voluntad que he puesto para su mejor resultado. Y finalmente los resultados de la expedición. La expedición de Martín Garrico al Río Negro, su llegada a Choel Echuel, unos kilómetros más allá, tuvo consecuencias importantes en el proceso de la conquista del desierto. En este caso, los reconocimientos que realizó Garrico en el Río Negro constituyeron la contraofensiva naval, la respuesta naval y la proyección hacia los ríos patagónicos del triunfo del combate de San Carlos, que habíamos mencionado anteriormente. O sea, una prolongación de la decisiva victoria sobre Calfuncurá por parte de las armas del Ejército Nacional, se proyectaron de alguna forma hacia el Río Negro como una suerte de proyección del triunfo de San Carlos. La llegada de Garrico a la isla Choel Echuel comenzó a amenazar el baluarte sur del triángulo estratégico de Calfuncurá, la isla Choel Echuel y su nudo de comunicaciones, y esta expedición además permitió ir abriendo progresivamente un frente, una grieta, en el flanco sur de la Confederación de Salinas Grandes, al poner seriamente en peligro esa encrucijada de rutas que Calfuncurá le daba tanta pero tanta importancia. O sea que hay una continuidad en el escenario naval y fluvial del triunfo de San Carlos, proyectado gracias a Martín Garrico y a sus hombres hacia el lejano Río Negro. Como corolario, de alguna forma, unos años después, en 1877, como mostrando una suerte de proceso de rodeo, de acercamiento a la Confederación de Salinas Grandes, tenemos el combate de San Carlos, la expedición de Martín Garrico, ambas el mismo año, y en 1877 la ocupación de Carué por parte de las fuerzas del Ejército Nacional al mando del teniente coronel Nicolás Levalle. O sea, otro objetivo que fue muy importante para doblegar el poder de Calfuncurá. Bueno, en ese momento ya Calfuncurá había fallecido, pero la ocupación de Carué también fue muy importante y fue justamente parte de esa maniobra de pinzas que los hombres del Ejército Nacional y de la Marina de Guerra iban haciendo en torno a los distintos vértices de la Confederación de Salinas Grandes. No estaba equivocado Calfuncurá cuando, como una suerte de testamento político, dijo no entregar Carué al Huinca, y finalmente terminó cayendo bajo las armas de nuestro Ejército Nacional, unos años después de esta expedición. Finalmente, la expedición de Garrico también contribuyó en el sentido de crear las condiciones, preparar el terreno para la campaña prácticamente decisiva que encabezó el general Julio Argentino Roca como ministro de Guerra a Choel Echuel y al Río Negro, en mayo de 1879. O sea que la expedición de Garrico contribuyó de manera decisiva en crear las condiciones para la campaña de Roca a las márgenes del Río Negro unos años después. La siguiente. Ahí está Garrico Sí, saludando. ahí lo va a ver, ahora va a ver. Ahí va a ver lo que viene después. Justamente acá, en el famoso cuadro de Juan Manuel Blanes, vemos al ya ahora coronel de Marina Martín Garrico, en ese momento director de la Escuela Naval Teórico-Práctica a bordo de la Corvette Uruguay, la Escuela Naval Militar, estando presentes en el Río Negro junto a Choel Echuel con sus cadetes navales, ¿sí?, acompañando y respaldando a las fuerzas del general Roca en esta campaña. Ahí tenemos al coronel de Marina Martín Garrico como director de la Escuela Naval Militar, en ese momento tenía otro nombre, acompañado por sus cadetes navales, haciéndole, como se dice ahora, el aguante y el respaldo a la fuerza del Ejército Nacional en la llegada a las márgenes del Río Negro y a la isla de Choel Echuel. Y meto un bocadillo que creo que considero que es acorde a este año. Este año se cumplen 150 años del combate de San Carlos, de la expedición, que es motivo de mi charla, y también 150 años de la creación de la Escuela Naval Militar. O sea, 3 aniversarios que de alguna forma se sintetizan en esta charla, y cómo la Escuela Naval Militar, en sus 150 años, estuvo presente en esa oportunidad, de la mano de su director, de Martín Garrico, respaldando los esfuerzos del gobierno y del ejército para el avance de nuestras fronteras hacia las regiones de Pampa y Patagonia. Por lo tanto, es una manera, digamos, de recordar también diferentes aspectos y destacar una vez más los esfuerzos que realizó nuestro gobierno, nuestras Fuerzas Armadas, en este caso la Marina de Guerra, en la exploración de los ríos patagónicos
y el apoyo que brindaron a las armas del Ejército Nacional en el proceso de avance en estas fronteras y en la progresiva incorporación de las regiones de Pampa y Patagonia al Estado Nacional, a nuestra República Argentina. Nada más. Muchas gracias. Por su precisa, amena e interesante exposición, y voy a poner en sus manos el diploma que lo acredita como miembro de número de la Academia Nacional. Muy bueno. Señoras y señores, queda levantada.